Bueno, pues buenos días, muchísimas gracias por vuestra presencia y agradecerle al presidente de ATA, agradecerle a Lorenzo Mor, el que haya mantenido una reunión de trabajo con el PP de Jerez. Evidentemente él, bueno, pues se reúne con el gobierno, se reúne con el Partido Popular y con todos los partidos de España, pero creemos que es importante que, siendo jerezano, estando tan comprometido además bueno, con la vida política y con la vida social de Jerez, pues era fundamental tener este encuentro para analizar una ley, que es la Ley de Autónomos, que, como ustedes bien saben, entrará en vigor una vez que pase el trámite del Senado a partir del próximo mes de septiembre. Bueno, pues analizarla con él, sobre todo porque él ha sido uno de los grandes impulsores, uno de los grandes artífices de la aprobación, y ya no solamente de la aprobación, sino del consenso político para la aprobación de esta ley. A Lorenzo, por lo tanto, creo que los autónomos y las autónomas de España le deben mucho. También quiero agradecerle desde el Partido Popular, bueno, pues su compromiso con los trabajadores autónomos y, por tanto, con la creación de empleo, y luego, sobre todo, agradecerle pues sus propuestas permanentes, también sus reivindicaciones permanentes, los tirones de oreja que nos da cuando nos lo tiene que dar, y sobre todo, bueno, pues todo lo que aprendemos de él en el día a día, como conocedor que es de la vida de los trabajadores autónomos y sobre todo de sus problemas y, por lo tanto, de sus soluciones. Como ustedes bien saben, el pasado pleno del Congreso se aprobó la Ley de Autónomos. Tuve la oportunidad, como diputada nacional, de apretar el botón del sí para la aprobación de una ley que consideramos histórica. ¿Qué te pasa? Que se está descojonando a que venga, que van iguales, ¿no? Bueno, sí, no. Bueno, vamos de blanco por arriba y los zapatos igual que ellos, ¿no? que cuando la suelta, la suelta. Bueno, pues como les decía, tuve el honor de apretar el botón del sí como diputada en el Congreso de los Diputados, y decirles que, bueno, que a partir de ahora, no solamente este encuentro con Lorenzo, sino que intentaremos acercar la ley a todos los autónomos y autónomas de Jerez, que, como ustedes bien saben, bueno, pues a día de hoy son 9.840 aproximadamente, 849 los autónomos de nuestra ciudad. A todos ellos le intentaremos acercar la ley de autónomos, pero decirles también que el objetivo, lógicamente, es que la aprobación de esta ley produzca un efecto dominó, o, si ustedes me apuran, también un efecto llamada, de tal manera que el número de autónomos de nuestra ciudad, evidentemente también de España, me voy a centrar en Jerez, se multiplique, y no solamente se incremente el número de autónomos, sino que evidentemente también se incremente de una manera importante el empleo vinculado a los autónomos en nuestra ciudad. Les voy a dar un dato que me traslada Lorenzo y que creo que es significativo. A día de hoy, los autónomos en nuestra ciudad, como les he dicho, son la última cifra, 9.849, pues hay que reconocerles o agradecerles a esos 9.849 autónomos y autónomas que en nuestra ciudad han generado o generan actualmente en torno a 3.500 empleos aproximadamente. Con lo cual, hay un número importante de empleos vinculados al trabajador autónomo. La aprobación de la ley, ¿qué puede significar? Pues va a significar que el número de autónomos en nuestra ciudad se incremente. Entendemos que el número de autónomos se puede incrementar en unos 300, 400 autónomos aproximadamente, con carácter inmediato, gracias a la aprobación de la ley, y eso significaría aproximadamente que en nuestra ciudad el empleo autónomo, tanto en los 9.849 más los empleos que generen, pueden llegar a suponer en torno a 13.500 en Jerez. Actualmente son los 10.000 más los 3.500 que han generado o que generan. El número, lógicamente, se va a incrementar, creo que me has dicho 13.000, 15.000 autónomos aproximadamente, o empleo autónomo en nuestra ciudad. Quería también significar las medidas más importantes, que yo creo que Lorenzo, mejor que yo, las puede significar o las puede poner en valor, pero sí decirle que actualmente los casi 10.000 autónomos de Jerez pues van a tener un ahorro, gracias a la ley, de en torno a 5 millones de euros aproximadamente. Ustedes saben que el ser autónomo pues genera una serie de pagos, una serie de obligaciones, y estos pagos o estas obligaciones se van a ver reducidos por un importe que hemos valorado en torno a los 5 millones de euros al año,
gracias a las bonificaciones, a las rebajas de las cotizaciones sociales, a las reducciones de los recargos de la seguridad social, a las deducciones para los autónomos que trabajan en casa por gastos de suministro. En definitiva, gracias al rosario o la relación de deducciones y bonificaciones que incorpora la ley, pues los autónomos van a poder ahorrar en gastos aproximadamente al año en torno a 5 millones de euros. Por lo tanto, la ley va a incrementar el empleo autónomo de una manera importante, va a incrementar también el empleo generado por los autónomos de una manera importante hasta llegar a los 15.000 aproximadamente, y por otro lado va a favorecer que los autónomos pues tengan un ahorro importante en sus bolsillos, en sus gastos, en torno a 5 millones de euros aproximadamente. ¿Está todo hecho? Evidentemente que no, evidentemente hay que seguir trabajando, hay que ir completando las medidas y además hay que ir generando nuevas medidas, pero entendemos que esta ley pues, es un paso adelante importante para la creación de empleo y la creación de riqueza en España y por supuesto también en nuestra ciudad. Como ustedes bien saben, esta ley es fruto del acuerdo de gobierno con Ciudadanos, una ley que se presentó que tenía en torno a 6 artículos aproximadamente. Una vez que la ley ha salido aprobada, es una ley que consta de 14 artículos, por lo tanto ha sido enriquecida en el debate parlamentario, gracias también a la implicación del Gobierno de España, gracias a la implicación de la ministra de Empleo, de Fátima Báñez, y por supuesto también a la implicación del presidente de Gobierno, de Mariano Rajoy. Yo termino para dejarle la palabra a Lorenzo, insistiendo en algo, en que creo que se han hecho los deberes, creo que podemos irnos satisfechos a lo largo del mes de agosto, al menos quien tenga la oportunidad de irse. Lorenzo me ha dicho que se queda en Jerez, yo también me quedo en Jerez en el mes de agosto, así que bueno, quien inicie el periodo de sesiones en el mes de septiembre, pues lo iniciará con la satisfacción del deber cumplido y con el inicio de la entrada en vigor de esta ley de autónomo tan importante para nuestra ciudad. Lorenzo. Pues muy bien. Muchas gracias y la verdad que la ley de autónomos que ha aprobado el Congreso de los Diputados está en estos momentos en el Senado. Nosotros esperamos que el Senado lo apruebe a lo largo del mes de septiembre y en octubre entre en vigor la ley, ¿no? Entrará primeramente un paquete de medidas en octubre y luego otro paquete de medidas entrará en el mes de enero. Hay que decirlo, es una buena ley. Ojalá todas las leyes que se debaten en el Congreso pudieran obtener el respaldo que ha tenido esta. Y es que se ha aprobado por unanimidad. Les puedo asegurar que a lo largo de esta legislatura no se van a aprobar muchas leyes por unanimidad. Una ley que se aprueba en el Congreso por unanimidad, que supone revertir en la sociedad, en este caso en los autónomos y los que generan empleo, 1.000 millones de euros, pues evidentemente es una ley que está bien negociada y que tiene fruto. Digo esto porque esta ley parte de una iniciativa de Ciudadanos que luego es recogida en un acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos, que se pone en marcha y que, como ha dicho María José, ha sido enriquecida en el trámite parlamentario, pero sobre todo viene la respuesta a muchas reivindicaciones que teníamos los autónomos. En primer lugar, esta ley elimina trabas, facilita la creación de empleo, facilita que haya más autónomos, facilita la vida a los autónomos, va a permitir que ser autónoma y madre sea una realidad, que las mujeres autónomas, que hoy son 2 de cada 3 nuevas altas de autónomos, hay que decirlo, si hoy hablamos en España de que hay crecimiento de autónomos, es gracias al empuje que están teniendo las mujeres, que ya son más de 1.200.000. En estos momentos, a lo largo de este año, ha habido 44.000 autónomos más, un 7% más que el año pasado. Y eso, como digo, hay que resaltar ese crecimiento de las mujeres autónomas, 2 de cada 3 nuevas altas. Pero también una ley que va a permitir tener mejor protección social en temas como el reconocimiento del accidente de trabajo cuando es in itinere, en el desplazamiento al trabajo, o por ejemplo que la mujer autónoma cuando se incorpora a la maternidad pueda tener una tarifa plana de 50 euros, o que esa tarifa plana de 50 euros se extienda a un año, se puede extender a un año, tarifa plana que ha beneficiado a más de 1.200.000 personas y que el 60% de ellos se mantienen en la actividad.
Yo creo que a los autónomos jerezanos, a los andaluces y a los autónomos de España en general le va a venir muy bien, porque como digo, le va a facilitar la vida. Mirad, el empleo generado por los autónomos, antes hacía una referencia a María José, ha crecido desde el año 2011 un 53%. Es decir, en estos momentos se bate, tanto en España, en Andalucía, como en Jerez, un récord histórico. Nunca ha habido tantos autónomos que generen empleo. En estos momentos estaríamos hablando de que en España hay 1.040.000 empleos generados por los autónomos, que si le sumamos los 3.240.000, estaríamos hablando de casi 4.300.000 empleos bajo el paraguas de los autónomos. En Jerez, concretamente, estaríamos hablando de que casi 9.900 autónomos generan más de 3.500 puestos de trabajo. Digo, unos 13.500 empleos bajo el paraguas de los autónomos. Por eso es importante estas leyes, porque los autónomos se han convertido en la columna vertebral en la generación de empleo, en Jerez, en Andalucía y en España. Y para eso hace falta facilitar las condiciones en las que los autónomos puedan desarrollar su actividad y sobre todo generar empleo. Yo definía la ley el otro día como una etapa en una carrera de fondo. Pero una etapa donde se han conseguido muchas cosas. El viernes le decía a la ministra que ojalá en estos 50 años del RETA, porque el RETA se crea en el año 1967, ojalá en esos 50 años se hubiera avanzado tanto como se ha avanzado en los últimos 5 años. Porque se ha avanzado mucho, se han mejorado muchas condiciones para los autónomos. Pero nos queda un largo camino por recorrer. Es más, en septiembre, en el Congreso de los Diputados, hay una subcomisión creada para analizar muchos temas que tendremos que seguir trabajando. Yo estoy convencido que con esta ley va a haber más autónomos en Jerez, va a haber más empleo generado por los autónomos en Jerez, y también estoy convencido que en esa subcomisión, en base a diálogo con el Ministerio de Empleo, en base a diálogo con las fuerzas parlamentarias, hoy fruto de ello es el diálogo que hemos mantenido con el Partido Popular de Jerez, vamos a conseguir muchas más cosas para los autónomos. Digo, el camino todavía sigue siendo largo, quedan muchas cosas por hacer, pero esto solo se puede conseguir en base al diálogo. Yo en el año 2011 decía que la tarifa plana era posible. Algunos nos decían que esto de la tarifa plana era una entelequia. Hoy la tarifa plana se ha convertido en la segunda medida en los últimos 25 años que a más autónomos ha llegado. La primera fue la supresión del impuesto a actividad económica en el año 2003, cuando gobernaba José María Aznar. La tarifa plana ha beneficiado a casi 1.300.000 nuevos autónomos. Bueno, pero estoy convencido que leyes como esta, que facilitan la vida a los autónomos, va a tener también una repercusión muy importante en el colectivo. Y como digo, hay que seguir avanzando y seguiremos avanzando. Para eso nosotros y desde ATA seguiremos hablando con el Partido Popular, seguiremos hablando con todas aquellas fuerzas políticas, parlamentarias que quieran hablar con los autónomos. Porque lo importante es que cuando se habla, se consensúa, se acuerda, se pueden tomar iniciativas como ha sido esta, que como digo es una buena ley y que además ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias y si hay alguna pregunta. Sí, yo quería preguntar qué queda en el tintero para la subcomisión, cuáles son las cosas, los temas que se están reivindicando los autónomos. Para solucionar la vida de los autónomos haría falta muchos consejos de ministros, muchos periodos de sesiones, porque, entre otras cosas, las cosas van evolucionando de una forma muy rápida. A veces la legislación va por detrás de cómo avanza la sociedad. En estos días sabéis que estamos hablando y está en el candelero sobre la economía colaborativa. Y el COISTE, por ejemplo, empiezo por aquí. Es uno de los temas en los que hay que avanzar. El trabajo o ser por cuenta ajena o ser por cuenta propia. No existe híbridos. Y todo lo que es híbrido tiene que actuar la inspección de trabajo. Por tanto, hay que definir muy claro hasta dónde llega el trabajo por cuenta propia y qué es trabajo por cuenta ajena. No, a mí no me gustaría que se volviera a utilizar ese término de falso autónomo. Porque el falso autónomo ni es autónomo ni es asalariado. Y como digo, en la legislación española los híbridos tienen que desaparecer.
y actuar la Inspección de Trabajo. Queda, por ejemplo, que tiene que ser fruto de un consenso y de un diálogo, cómo solucionar la vida a aquellos autónomos que hacen un trabajo a tiempo parcial en determinadas actividades y ver qué actividades se pueden beneficiar o pueden cotizar a tiempo parcial. Queda clarificar cuánto y cómo deben cotizar aquellos autónomos cuyos ingresos no lleguen al salario mínimo, o incluso aquellos que tienen unos ingresos por debajo de la base mínima. Yo en estos últimos días he oído mucho hablar de que hay que adecuar las cotizaciones a los ingresos reales. Hoy, el 80% de los autónomos puede adecuar la cotización a sus ingresos reales. Es mentira eso que dicen que hay una cuota fija. La cuota va desde los 900 euros a los 3.000, casi 3.800 euros de base máxima. Y cada autónomo se puede elegir la base que quiera. Es verdad que ahora con la nueva ley se puede cambiar hasta 4 veces. El problema, ¿dónde lo tenemos? En ese 20% de autónomos, en torno a 700.000, cuyos ingresos no llegan a los 900 euros. Pues eso es lo que hay que solucionar en la vida. No le tocan con las narices al resto, porque puede ser contraproducente. Entonces, este es otro de los temas que tenemos que analizar. ¿Qué pasa con esos 700.000 autónomos cuyos ingresos no llegan a la base mínima de 900 euros? Pero para el 80%, si hoy dijéramos que vamos a adecuar la cotización a los ingresos reales, 3 de cada 4 autónomos tendrían que cotizar más, pagarían más. Yo me niego. Tampoco es verdad eso de que dicen, oiga, es que la semana pasada vi en redes sociales en una campaña, autónomos con derechos. Los autónomos cobran un 40% menos de pensión que un asalariado. Sí, los autónomos cotizamos de media un 40% menos que un asalariado y por tanto cobramos una pensión menos, 40% menos que un asalariado de media. Porque en nuestro país el cálculo y el cómputo de la pensión es exactamente el mismo para todos los sistemas de seguridad social. Por tanto, si tú cotizas, tanto recibes. Y queda pendiente cómo seguir eliminando trabas. Yo recuerdo en la época de María José García Pelayo, que formaba parte del Consejo Social, uno de los acuerdos que llegamos en el Consejo Social, que era que la Administración tenía que responder, que luego no se implementó, pero que la Administración tenía que responder al ciudadano en un plazo de 90 días. Oye, a mí me encantaría que las mismas exigencias que tiene la Administración hacia el ciudadano tuviera en el lado contrario, del ciudadano hacia la Administración. Nosotros presentamos un papel, nos mandan una carta y nos dicen que tal día y tal fecha tenemos que contestar. Si no, nos viene una sanción. Oiga, y la Administración, ¿por qué pasa tiempo sin contestarnos? No voy a contarle a ustedes lo que no sepan que ha pasado por aquí de algunas licencias de muchas cosas. Esto tiene que cambiar. O sea, eliminar trabas es facilitar la vida al ciudadano. Y por donde hay que empezar es que tiene que haber el silencio positivo. Si la Administración no contesta, doy por hecho que la reclamación del ciudadano es positiva, por tanto, el ciudadano lleva razón. Pero esto tiene que cambiar. La ley tiene que ser igual para todos, ¿no? Hay aspectos como el tema de la morosidad, que tenemos que analizarlo, y bueno, como veis, son temas que no son medidas muy concretas, sino que necesitan un profundo análisis. Esta subcomisión va a llamar a expertos para que vayan compareciendo por allí, y una vez que eso, elaborará su informe y su estudio. Otro caballo de batalla siempre ha sido el tema de la financiación. Aunque a lo mejor no le compete directamente a la ley, no sé si la ley abre puertas en ese sentido. O no, me llama mucho la atención que ahora la preocupación de algunos partidos políticos, de algunos dirigentes, sea el tema de la financiación. Hoy, para el 80% de los autónomos, la financiación es un problema. Cualquiera de las entidades financieras que tienen ustedes aquí en Jerez están deseando que entre un autónomo para darle un crédito. Quizá el problema sea para esos autónomos que tienen dificultades y por tanto dificultades en devolverlo. Hoy la entidad financiera lo que no tienen es demanda de crédito, si es que los autónomos no están pidiendo crédito. Por tanto, la financiación no es un problema. Yo, de verdad, la semana pasada estuve con 3 entidades financieras
altos niveles de entidades financieras. Y me decían que, ¿qué problema hay? ¿Por qué el autónomo no va a pedir crédito? Ahora, si es verdad que ustedes me lo han oído aquí alguna vez, hace 4 años el 60% de los créditos que se pedían se denegaban. Hoy, apenas un 18% de los créditos que se solicitan se deniegan. El problema no es la denegación de crédito, el problema es que no hay demanda de crédito. Por tanto, la financiación. Sí, es verdad que hay un aspecto que es para los nuevos emprendedores, aquellos que no tienen garantía, y creo que esto es algo que las administraciones, que la banca, que el propio Instituto de Crédito Oficial está estudiando. Yo quería preguntar también sobre los datos de junio. Ha habido una caída importante, habitual, ¿no?, por esta fecha, ¿no? La educación. La educación, es decir, el 30 de junio, habitualmente, hoy hay más, cada día más, profesores de gimnasia que son autónomos y que trabajan para varios centros, profesores de multitud de actividades que, llegando al 30 de junio, pues causan baja en el RETA porque causan la prestación de servicios que hacen a estos centros, y la caída ha sido, creo que de unos 19 autónomos, y viene por ahí. Lo mismo que ahora en julio habrá caída también, y en este caso suele ser el ámbito de la construcción principalmente. El ámbito de la construcción. Pero lo de junio en Jerez es habitual, como es habitual en otros sitios. Y como Jerez, pues verano tampoco tiene muchas altas de autónomos por actividades, no se compensa la baja que hay en educación por otras actividades que sí tengan crecimiento. De todas formas, sí digo que hemos visto un poco de ralentización en el crecimiento de autónomos en el último año. O sea, cuando analizamos los datos interanuales, se ve una ralentización. Antes se superaba el centenar de crecimiento y ahora no se llega a los 100 autónomos de crecimiento. Te voy a dar después, si quieres, Ángel, los datos, que No, yo los tengo. te los tengo aquí en el móvil. O sea, antes hablábamos de que el crecimiento podría estar en torno entre 120 y 150 en términos interanuales, y sin embargo ahora el crecimiento es menor, creo que son 70 y tantos, tengo que mirarlo. Sin embargo, a nivel andaluz y a nivel nacional, el crecimiento sí es superior, está siendo un 7% superior a nivel nacional, en términos interanuales. Muy bien. Es que no sé si habéis, Antonio, María José, si habéis ya respondido acerca sobre la petición de Urbaser de más medios para la limpieza de la ciudad, que dicen que la situación está un poco crítica. Es una reivindicación constante y bueno, lo que pasa es que nosotros, por desgracia, no tenemos información en relación con el funcionamiento de la concesionaria. Hasta ahora no nos han trasladado información, salvo que no tengan alguna. Y lo que sí es que nos gustaría, y es lo que creo que nos han dado una petición, ¿no?, para reunirnos con el comité de UASER y analizar pues la situación en la cual se encuentra la prestación del servicio. Lo que es verdad es que nos llegan continuamente quejas por parte de los ciudadanos de que la ciudad pues, se encuentra en un estado muchísimo peor en relación con la limpieza y que se ha ido degradando a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, evidentemente nosotros vivimos en Jerez, sufrimos también esa degradación que se está produciendo en el servicio de limpieza, y dentro de nuestras posibilidades como oposición pues pondremos nuestros medios a disposición de la ciudad para que se adopten medidas para mejorar la prestación del servicio. Yo creo que estando en el gobierno del Partido Popular hicimos algo que fue fundamental y creo que marcó un antes y un después en relación con el servicio, fue pagar la deuda del UASER. Quiero recordar que cuando el PP gobernó en la ciudad, con el plan de pago a proveedores, que tanto peleó también Lorenzo y al que hay que agradecerle también su aportación, UASER cobró, creo recordar, que más de 100 millones de euros. O sea, el Partido Popular pagó
pagó toda la deuda que venía arrastrando el Ayuntamiento de Jerez con la empresa concesionaria. Por lo tanto, en lo que es relación a la deuda, no voy a decir que se dejara el contador a cero, pero sí tengo que decir que se sanearon las cuentas con relación a la concesionaria más importante que hay en Jerez. Y por lo tanto, bueno, creo que el Gobierno pues debería de explicar qué reuniones está manteniendo con la concesionaria, qué seguimiento se está haciendo a la limpieza en nuestra ciudad y evidentemente pues escuchar también al comité, que son los que en el día a día prestan el servicio, ¿no? Pero bueno, creo que quitando la losa de la deuda como quitó el Partido Popular, bueno, lo que quedan es tomar decisiones en relación a la mejora en la prestación de servicios. ¿Y qué solución creería que sería la más idónea para algo así? Si usted me permite, y además estamos hablando mucho de ese tema en los últimos días, no voy a avanzar en nada, porque me parece importante tener anteinformación en relación con los pagos que el Ayuntamiento está haciendo a la concesionaria y por supuesto también antes escuchar a los trabajadores. Pero sí es verdad que, bueno, que tenemos claro el camino de por dónde se tiene que ir para mejorar el servicio de limpieza en nuestra ciudad. Pero si ustedes me permiten, creo que en este momento hay que ser prudente y escuchar antes de hablar.